buenas noches. Hola, muy buenas noches a usted que está quizás ahí haciendo un tiempito en esta hora de la noche para poder compartir un poco de la palabra de Dios en esta hora y poder saber que en esta hora de la noche le va a perdonar que tuve que tirar esto por allí, pero bueno, usted no le ponga importancia. Día lunes, hoy tenemos lunes, ¿cuánto es este día? Lunes 11 de diciembre. Había estado orando un buen tiempo al Señor para que me diera pues un poco de su esencia, el Espíritu Santo en nosotros, para que pudiese darme un poco de lo que el Espíritu Santo siempre nos da a través de su sabiduría y todo lo que Él nos ministra en nuestras vidas. Y acababa de estar ministrándola porque pues uno también se ministra en el Espíritu. Y nos ministramos a través de la alabanza, a través de todo aquello que puede ministrar nuestra vida. Y pues quisiera en este tiempo, quizás 1 o 2 minutos, para que juntos podamos adorar al Señor, quizás en un momento de adoración para Él, en un momento en el que podemos decirle al Señor, ¿verdad? Que sea Él nuestra guía, nuestra fuerza en este tiempo que vamos a estar escuchando la palabra de Dios, en este tiempo que podemos tener ese encuentro personal con el Espíritu Santo. Hay una alabanza tan bella que me encanta tanto porque habla de ese Jesús, ¿verdad? De ese Jesús que murió en la cruz del Calvario por nosotros, por ese Jesús que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Le agradezco al Señor porque ha sido tan bueno en nuestras vidas. Y si quiere cantarlo conmigo, puede hacerlo en esta noche, ¿sí? Aleluya. Gloriosa, Señor, una noche llena de tu presencia, y que esa palabra pueda llenar nuestras vidas, y esa palabra pueda, Señor, alimentar nuestro espíritu, y esa palabra pueda llenar nuestra vida en esta noche, Espíritu Santo. Oh Dios de los cielos, abrimos el conocimiento, abrimos la inteligencia, abrimos Señor, la conciencia de nuestro espíritu para escuchar lo que tú vas a decir en esta noche, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, y adoramos, te exaltamos y te bendecimos todos y cada uno, Señor, que van a ver este video en esta noche, Espíritu de Dios, y sea su presencia, Señor, como nunca en la vida de cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Precioso, 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 Jesús, oh, precioso Espíritu Santo, nuestro Dios, gracias, precioso Espíritu de Dios, llena nuestra vida, reinará llénanos esta noche con tu presencia, por siempre danos tu reino. ese alimento espiritual en esta noche y poder descansar, fortalecidos, llenos de tu presencia, sumergidos en tu presencia. Gracias, precioso Espíritu. Por siempre tu reino. Oh, la maqueta
Bendecimos este tiempo, Padre Santo. Te damos la gloria que vale los servicios. Sea su palabra, Señor, en nuestros corazones, llenándonos esta noche. Necesitamos tu presencia, Espíritu Santo. Llénanos, 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 llénanos. Llénanos, Espíritu de Dios, esta noche. Danos ese fluir de tu palabra, Señor. Lejos de casa, precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Gracias, precioso Señor, esta noche. Nada llenó mi corazón. Precioso Dios, te alabamos y te agradecemos esta noche, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Ya nos si algo hemos hecho mal, Espíritu Santo, te pido, Señor, que limpie nuestro pensamiento en nuestra boca. Perdónanos por cualquier acción que hayamos hecho, Señor, intencional o no intencional. Perdónanos, Padre. Queremos ponernos a cuenta en esta noche, papá, para reconocer, Señor, que nuestra humanidad no es nada sin ti. Que sin tu presencia no somos nada en esta tierra, Señor. Perdona nuestras acciones y todo lo que yo haya hecho, dicho, pensado o actuado. Precioso Espíritu Santo. Y gracias, Espíritu Santo, cambiando toda actitud. Gracias, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor precioso. Le damos las gracias al Espíritu Santo porque Él se mueve
como a Él le place en los tiempos. Estaba, antes de entrar a este tiempo de buscar del Señor, estaba en oración desde temprano y pidiéndole al Señor su dirección, pidiéndole al Señor el discernimiento, pidiéndole al Señor la forma como íbamos a comenzar a dar esta, diría yo, un poco de conocimiento de lo que significa los temas que vamos a tratar esta noche. Son temas muy profundos, son temas bastante extensos. Quizás lo que yo pretendo en esta noche es que podamos aprender a diferenciar una cosa de la otra. Dice la palabra que a veces nos caemos en errores, quizás de sectas por falta de conocimiento, porque desconocemos definiciones, porque desconocemos quizás principios bíblicos muy claros en nuestra vida y que sabemos que tenemos que tener claro cuáles son esas definiciones que nos identifican como cristianos o como hijos de Dios. Y estaba desde temprano escudriñando la palabra y orándole al Espíritu Santo que me diera pues el discernimiento de lo que se iba a hablar esta noche y de esa manera pues despejar un poco de dudas. Como le digo, estos temas son muy extensos, son temas bastante amplios, que un espacio de 30 o 45 minutos es muy difícil de poderlo cubrir. Pero partiendo de las definiciones de lo que significa religioso o espiritual, voy a tratar de hacerlo un poco general, de tal manera que estos conceptos puedan quedar muy claros en su mente y muy claros en su corazón. Porque tendemos muchas veces a confundir definiciones y eso nos lleva a estar con nuestra mente espiritual confusa, nuestro entendimiento confuso, nuestra forma de ver la palabra incluso a veces es confusa porque no tenemos claras ciertas definiciones. Hace quizás meses anteriores, partiendo de hace un año a el año pasado a estábamos tocando la mujer en el liderazgo y hablamos de muchas mujeres que fueron muy, muy destacadas dentro del entorno bíblico y la historia bíblica. Pero en esta oportunidad me sentía inquieta en cuanto a estas definiciones bíblicas, que podamos nosotros tener esa claridad de la palabra en esas definiciones y Dios nos permitió en su infinita misericordia, le plació en su amor, en su gracia y en su favor de poder haber entrado en las escuelas teológicas y haber aprendido algunas de las cosas que al tiempo de hoy Dios nos da la bendición de poder tener ese conocimiento. En los estudios bíblicos son bien profundos, que eso se aprende mucho dentro de las escuelas teológicas, los colegios teológicos, del tabernáculo, de las iglesias pentecostales, asambleas de Dios, en fin, hay muchos institutos bíblicos que despejan mucho la referencia bíblica, el entorno histórico, el contexto histórico, la hermenéutica, la homilética y todos los aspectos bíblicos, las bases cristianas en las cuales nosotros tenemos que tener plena convicción y pleno fundamento de los principios bíblicos. Pero esta vez voy a tocar estas definiciones con el fin que podamos comprender qué significan estas dos definiciones. Religioso o espiritual. ¿Qué somos? Religiosos o espirituales. ¿Qué somos? Son dos palabras que tienden a entrelazarse y muchas veces hasta confundirnos. Pero hoy voy a tratar, no porque solamente estoy yo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obviamente, pero en base a cierta investigación, en base a ciertos versos bíblicos, voy a tratar de ayudarle o tratar de poner un poco de conocimiento para que usted pueda conocer estas definiciones. El religioso
o espiritual que somos. Vamos a irnos primero a escudriñar qué es religioso. En Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Usted lo puede ver en su Biblia, lo vamos a ver ahora en la Biblia, 1, 26 y 27, que dice de la siguiente manera: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice el apóstol Santiago: visitar los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la epístola de, veamos a ver, de Pablo, ¿verdad? De Santiago. Entonces dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, ¿verdad? La religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice el verso 27 en esta versión: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus angustias y guardarse sin pecado del mundo. ¿Okay? Bueno, sin mancha. Estaba leyendo y estaba investigando la palabra religión. Y la palabra religión es un conjunto de formalismos o normas que pretenden llegar a Dios. Religión es el conjunto de formalismos o normas que pretenden llegar a Dios. Alguien decía por ahí: ¿todas las religiones llegan a Dios? No. ¿Y por qué nos hacemos llamar religiosos? Si usted es acucioso e investiga, se dará cuenta que alrededor del mundo hay muchas religiones. Por ejemplo, la hinduista, los musulmanes, la secta de los testigos de Jehová, la secta de los mormones, la secta de los budistas. En fin, hay muchas religiones de las cuales el individuo se identifica y hace este tipo de normas que contiene su religión, ¿verdad? El lugar, el conjunto de normas y formas que hacen que esa persona pertenezca a ese tipo de religión. Ahora bien, cuando venimos a Cristo Jesús y Dios nos transforma y vamos ya a un tipo de formas de adorar a Dios diferentes, que antes éramos católicos, etc. Usted se puede encontrar con un amigo y de repente de años que no lo veo, amiga, y de repente que no lo ve y le dice: bueno, ¿y tú qué te has hecho? Mira, ¿qué vamos a hacer en este diciembre? Nos vamos a echar la copa, vamos a bailar. Y venimos nosotros y le decimos: yo no puedo porque soy cristiana evangélica. Entonces, la religión a la cual nosotros podríamos decir pertenecemos, somos cristianos evangélicos. Personas que estamos dentro de un conjunto de normas bíblicas fundamentales en esto, porque la religión es, digamos, el conjunto de normas que nosotros hacemos conforme a la palabra, porque la que vamos a dirigirnos es a la palabra. Esta es la palabra que nos dirige, esta es la palabra que nos guía. La religión nos salva, no nos salva. La religión no nos salva. Quien nos salva es Cristo Jesús. ¿La religión llega al Padre? No, la religión no llega al Padre. Lo que llega al Padre es a través de Jesucristo, como lo dice en Juan 11:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En la religión, a veces la gente, cuando uno conversa y lo lleva a los pies de Cristo o le comparte el plan de salvación, la gente dice: no, yo no quiero ser de la religión evangélica, porque están conocedores y a lo mejor pueden ver que hay muchas personas
que estamos enmarcados en esas normas como cristianos evangélicos, que pertenecemos a un cierto conjunto de normas en las que nosotros estamos. Es la diferencia que nosotros tenemos. La religión evangélica en la que pertenecemos a un movimiento cristiano, a un movimiento que abrazamos nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso nos diferenciamos del católico, nos diferenciamos de las sectas como los mormones, testigos de Jehová, adventistas. Cada una de esas religiones tiene ciertas normas que ellos se rigen y por ello se van. Por ejemplo, los adventistas guardan el día sábado, entonces son del séptimo día, ¿verdad? Los mormones tienen sus ciertas formalismos sectarios o herejías, ¿verdad? Que están dentro de un libro que le llaman ellos la joya del gran precio. Los musulmanes, su base de ellos es el Corán, que es totalmente diferente a eso. Entonces, nosotros estamos en la religión católica, ¿cierto? Estamos en la religión católica. Vino Cristo, transformó. Cristo, somos cristianos evangélicos transformados por el Señor. Entonces nos dirigimos por lo que dice la palabra, no las normas religiosas de conjuntos humanos que alguien pueda enmarcar. No, nos dirigimos por esta palabra. Eso sí, porque ya conocemos la palabra, porque ya escudriñamos la palabra, entregamos nuestro corazón a Cristo. Entonces viene y somos entes transformadores, somos personas que podemos llevar a la verdad a mucha gente. Somos, dice la palabra, que somos luz de esta tierra, somos el sazón de esta tierra. Entonces pertenecemos a ese conjunto de cristianos evangélicos, ¿verdad? Ya no estamos en la secta de los mormones, que si alguna vez usted perteneció, no sé, a la secta o a la religión católica, o por ejemplo a los gnósticos o a la religión de los adventistas. Bueno, estas son gente que son sectarias, son sectas bastante erróneas totalmente, que eso es otro tema teológico que no puedo tratar aquí, demasiado extenso. Entonces, cada uno de nosotros, como decía, es el conjunto de normas que nosotros conocemos. Hay muchos versículos que apoyan en lo cual la palabra dice, ¿verdad? Si alguno se cree religioso entre vosotros, dice el libro de Santiago, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué está tratando de decir Santiago en este verso? Si nosotros venimos a Cristo Jesús y hemos abrazado la religión cristiana evangélica, que somos todos cristianos evangélicos, usted se encuentra con alguien y le dice, no, yo soy cristiano evangélico. Entonces somos cristianos evangélicos enmarcados en ese entorno cristiano evangélico religioso, ¿no? En esa normativa de estatutos bíblicos en las cuales nos apoyamos. Esta es la verdad, no la religión. La religión no salva, mis amadas y amados. La religión no lo salva. Lo que la va a salvar es su confesión de fe, de ser hijo de Dios, de su confesión, de entregarle su corazón a Cristo. Eso lo va a salvar. Ahora bien, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Por qué está diciendo el apóstol Santiago que es vana nuestra religión si no frenamos nuestra lengua? Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y hemos abrazado la fe cristiana, es porque vamos a cambiar, ¿verdad? Es porque nuestra manera de vivir va a marcar otro entorno. Nuestra manera de vivir ya no era aquella vida de algunas religiones que le permiten tomar, le permiten tener... hay religiones, por ejemplo, los judíos ortodoxos permiten tener más... No, quiero ver, déjenme recordar. No recuerdo qué secta hay que permite tener más de una esposa, cuando la palabra de Dios dice que solamente es una esposa. Entonces,
salimos de todo ese engaño del enemigo, del engaño del mundo que formó sus propias religiones, el hinduista, el budista, el adorador de ídolos, ¿verdad? A Buda, en fin, muchos ídolos. La India está marcada, India es un país politeísta, tiene muchos dioses, Dios a la vaca, Dios a la rata, Dios a la lluvia, Dios al sol, en fin. Mas nosotros somos cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, que nos rige este manual que se llama la palabra de Dios. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos. Creo yo que cuando venimos a Cristo Jesús y Él transforma nuestra vida y nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, pues Dios nos va moldeando a la palabra, a los estatutos de la palabra, y podemos ser más sensibles. Yo sé que hay mucha gente que, aunque no son cristianos, son muy generosos, pero cuando estamos en Cristo es mucho mejor, porque dice acá: la religión pura, sin mácula, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando venimos a Cristo, enmarcamos un antes y un después de nuestra vida. Estábamos sin Cristo, estábamos en una religión que no había temor a Dios, aunque llevaba a Dios. Pero no le prohibían tomar, no le prohibían beber, tomar, lo mismo, ¿verdad? Fumar, bailar, robar, etc. La misma manera de vivir. Entonces, no hay un cambio. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, y el Evangelio de Cristo vino a transformar nuestra vida, entonces cambiamos de un entorno de engaño que vivíamos a un entorno de cristiano evangélico nacido de nuevo. Entonces, la religión es esa, ¿no? El que podamos nosotros haber tenido ese cambio, de haber cambiado nuestra antigua manera de vivir a una nueva manera de vivir. ¿Por qué? Porque ahora conocemos la verdad que es esta, la palabra de Dios, y estamos regidos bajo estos principios bíblicos, estos principios eternales, esta palabra que tiene poder para transformar nuestro estado de vida. Entonces, la religión que abrazamos debemos denotar nuestra fe viva. Si ya venimos a Cristo, entonces demostremos a través de nuestra fe quién es Jesús en nuestra vida, para que aquel que está en las tinieblas, aquel que vive una vida de religiosidad bajo normas del hombre y no basados en estos principios, pueda ver que nuestra fe es viva, pueda ver que nosotros, ese antes que éramos antes y que somos ahora cristianos evangélicos, nacidos de nuevo y haber entregado nuestro corazón a Cristo, tenemos una manera de vivir diferente. El que no está en Cristo está perdido en su engaño, en su mentira del mundo. Por eso dice, y guardarse sin mancha del mundo. La religión no es un medio hacia el Padre. El único medio es Jesucristo. Oiga, la religión no es un medio hacia el Padre. El único medio es Jesucristo. ¿La religión salva? Lo que yo le preguntaba. ¿Salva la religión? No. La religión no salva. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra me dice, Juan 11:6, vuelvo y se lo repito. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde puede apoyarse usted en un verso bíblico para que usted pueda conocer estas partes de la palabra? Si alguno se cree religioso, vaya a Proverbios 14:12, Proverbios 16:25, Lucas 8:18, 1 Corintios 3:18,
También cuando nos dice que debemos de refrenar nuestra lengua, en Santiago 1:19, Salmo 32:9, Salmo 34:13, Proverbios 10:13, Proverbios 10:31, Efesios 5:4, Colosenses 4:6, Primera de Pedro 3:10. Todos estos son versos que apoyan el hecho que tengamos que refrenar nuestra lengua. También Isaías, usted lo puede ocupar y puede encontrar en Isaías, habla de la religión como tal. Vaya, bájese. Dice Isaías 1:13, Malaquías 3:14, Mateo 15:9, Marcos 7:7, Gálatas 3:4, que habla de la religión como tal. Entonces, resumiendo, si somos cristianos evangélicos nacidos de nuevo, transformados por Cristo Jesús a través de ese marco que llamamos cristianos evangélicos, religiosos, cristianos evangélicos, ¿no? La religión a la cual abrazamos. Ya no somos católicos, ya no somos testigos de Jehová, secta, testigos de Jehová, ya no somos mormones, secta también, ¿verdad? Adventistas, secta también. Secta es un término diferente a religioso. ¿Sí? Secta es diferente a religioso, pero igual, ese es otra vez que demos ese punto. Entonces, ¿sí? Estamos claros. Sí somos religiosos porque estamos bajo un marco cristiano evangélico y nos hacemos llamar cristianos evangélicos nacidos de nuevo. ¿Y qué significa nacidos de nuevo? Ya lo que dice Santiago 1:26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua. Si antes chambreábamos mucho, nos gustaba hablar mucho, calumniar mucho, levantar falso testimonio antes de venir a Cristo, y venimos a Cristo, pero no hemos sido transformados, entonces en vano es nuestra fe, porque el venir de aquel entorno que teníamos y venir y abrazar la religión cristiana evangélica o ser cristianos evangélicos significa que ya nuestra manera de vivir somos nacidos de nuevo. Somos transformados a través del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a hablar lo que significa la espiritualidad. Por eso se decía, religioso o espiritual. Sí somos religiosos, abrazamos la religión cristiana evangélica, todos estamos en un marco en el cual predicamos la palabra de Dios, predicamos estos estatutos. Cualquiera que dice llamarse cristiano evangélico y no predica estos principios bíblicos, el tal sea anatema, el tal sea hereje. Quien se haga llamar cristiano evangélico y dice, soy cristiano evangélico, pero no creo en la palabra, entonces huya de ese lugar, porque ese o esa, no sé cómo se llamará. Ahora bien, espiritual, ¿sí? Dice Gálatas 6:1-5. Vaya la palabra, Gálatas 6 atrás, 1:5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué es espiritualidad? Oiga lo que el Espíritu Santo me daba por la tarde. Y quiero que usted lo escriba y que lo tenga presente en su vida. ¿Qué es espiritualidad? Es el estado de madurez de una persona en el transcurso de su relación con Dios y cómo afecta a los demás. No como actos de acciones propias del ser humano, sino de frutos del Espíritu Santo. Se lo repito. ¿Qué es la espiritualidad? Estado de madurez de una persona en el transcurso de su relación con Dios y cómo afecta a los demás, no como actos de acciones propias del ser humano, sino de frutos del Espíritu Santo. ¿Qué es espiritualidad entonces en nuestra vida? El apóstol Pablo lo dice de esta manera.
que los creyentes debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes, ser llenos del Espíritu. ¿Sí? Ser llenos del Espíritu significa y simplemente permitir que el Espíritu Santo nos controle en vez de entregarnos a los deseos de nuestra propia naturaleza carnal. Espiritualidad es eso, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida que hace que demos frutos de arrepentimiento, frutos que realmente otros puedan ver en nosotros. Eso es ser espiritual. Espiritual no es la persona que va a la iglesia de lunes a domingo y pasa en la iglesia lunes y domingo, de lunes a domingo. No estoy diciendo que no sea bueno. Perfecto, si usted va, le sirve al Señor, colabora con el ministerio, apoya al pastor, apoya el liderazgo. Excelente, está en la mejor condición. Pero eso no significa que usted sea espiritual. El ir a una iglesia no significa que una persona sea espiritual. El que usted pertenezca al ministerio de alabanza no significa que usted sea espiritual. El que usted le cante al Señor no significa que usted sea espiritual. Porque el que es espiritual permite que el Espíritu Santo pueda llenar aquellas áreas carnales que le cuesta a usted dominar o nos cuesta a todos dominar. Llámese altivez, llámese soberbia, llámese fornicación, llámese inmoralidad sexual, llámese falta de perdón, llámese buscar a brujos y hechiceros o trabajos de brujería, porque hay muchos cristianos que hacen eso. Eso no es una persona espiritual. De eso estamos hablando. De la persona que tiene esa área y le cuesta dominar y no permite que el Espíritu Santo toque esa área. Vuelvo y repito. El que usted cante, el que usted predique, el que usted sirva, el que usted esté de lunes a domingo metido en la iglesia, no es espiritual. ¿Vemos de nuevo? Dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ser lleno del Espíritu Santo no significa jactarnos de nuestra vida y valorar nuestra espiritualidad en base de lo que otro está haciendo. No sé si me estoy dando a entender. La espiritualidad que yo pueda tener no tiene que estar medida en la condición de otro, sino medida en mi propia condición. Y si yo soy llena del Espíritu Santo, los frutos se van a reflejar. Y podemos ir con mansedumbre, tal como lo dice el libro de Efesios, con mansedumbre ir donde el que tuvo una falla, con el que cayó en adulterio, con el que cayó en la droga, como el que cayó en el alcohol, ir con espíritu de mansedumbre y restaurarle. No vaya a ser que también nosotros nos pueda pasar algo. El espiritual no va a basar su espiritualidad en estar viendo y juzgando, señalando, corrigiendo los errores de alguien. Debe corregirse a sí misma o a sí mismo para poder entender que si hay áreas en nuestra vida que todavía no le hemos entregado al Espíritu Santo, que sea Él quien esté corrigiendo nuestra vida. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana implica una elección que hacemos para conocer y crecer en nuestra relación cotidiana con el Señor Jesucristo. La espiritualidad cristiana es una conciencia de la comunión con el Espíritu de Dios que no es interrumpida por la carnalidad y el pecado. Esa es la espiritualidad. Que usted no se deje dominar por sus acciones carnales, porque tenemos este cuerpo que muchas veces no se quiere alinear
al ayuno, no se quiere alinear a la oración, no se quiere alinear a leer la palabra, que son las herramientas nuestras que nos ayudan a poder controlar toda acción que vaya en contra de nuestro propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, espiritualidad no es aquel que pasa metido en la iglesia de lunes a domingo. Espiritual no es aquel que entrega el diezmo, que es importante y que es totalmente necesario para vivir una vida financieramente hablando sana. Espiritual o espiritualidad no es aquel que está jactándose a sí mismo y diciendo que es una persona recta, que no estoy hablando de licencia de pecado, ni estoy diciendo de que no podamos tener una espiritualidad sana, porque no podemos mantener esta carne en constante quietud. Vamos y recurrimos a la palabra, vamos y recurrimos al ayuno, vamos y recurrimos a la oración, de tal manera que eso viene y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a vencer nuestras propias carnalidades, incluso el pecado que puede acecharnos. La espiritualidad es llevar a la práctica de manera tangible lo que conocemos de Dios por medio de la Escritura. Es los principios que nosotros aplicamos a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? La espiritualidad es llevar a la práctica de nuestra manera de vivir tangible. Tangible está diciendo que nuestra manera de vivir sea vista, sea manifestada. Eso es tangible, algo que se ve y que los demás vean en nosotros nuestra espiritualidad. No es que ya se sienta que todo el año cubrió todos los días de culto. Eso no es ser espiritual. Esa es parte de nuestra convivencia cristiana y de nuestra coinonía, tal como el salmista nos decía en el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Romanos 13 me parece que dice, no me recuerdo si Romanos 13 o Romanos 12, dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero eso no es la espiritualidad. Espiritualidad es rendir nuestro ser total, llenura total del Espíritu Santo, de tal manera que si la tentación viene a nuestra vida, podamos rechazar. Que si el enemigo venga a tratarte, porque el enemigo conoce nuestras áreas más débiles. Entonces ahí cuando doblamos rodillas y buscamos al Señor. Espiritual o la espiritualidad es aquella persona madura, aquella persona sencilla y muy humilde, aquella persona que no tiene que andarse jactando. Espiritual no es aquel que se jacta y dice, yo le puse manos al enfermo y sanó, yo di la palabra. No, eso es jactarse, es de la carne. Dice la misma palabra, que sean otros quienes te alaben, que sean otros quienes te honren, no nosotros mismos. Dios no quiere que nosotros nos estemos honrando nosotros mismos. Dios nos guarda. Que sea otro que hable por ti, que sea otro que te señale y diga, a ese hombre, esa mujer, Dios la usa, o Dios lo usa. A veces uno solo se calla, ¿verdad? Y escucha de mucha gente decir, ay, cuando yo di esta palabra, ay, que cuando yo le puse la mano, ay, que cuando yo hice eso. No somos nosotros, error. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros, por lo cual solamente somos instrumentos de la gloria de Dios. Espero que estas dos definiciones le hayan quedado un poquito claro en su manera de vivir y ahora tenga como un poco más amplio el panorama de lo que significa ser religioso, que es un marco en el cual nosotros estamos como cristianos evangélicos, ¿verdad? Antes éramos de la religión católica, antes éramos de la religión de los testigos de Jehová o secta, ¿no? Antes éramos adventistas o de la religión de los gnósticos o de la religión de los jesuitas. Ahora abrazamos la religión cristiana evangélica. Somos cristianos evangélicos y que el evangelio ha transformado a través de esta palabra. Y espiritualidad no es aquel que está todo el día en la iglesia, el que está diezmando, el que está ofrendando, el que está sirviendo. Ese no es espiritualidad. Espiritualidad es aquel
que su ser completo está lleno del Espíritu Santo y que puede con mucha autoridad poder ayudar a otro que ha caído, ayudarle y levantar su mano. No porque se siente espiritual, vaya y denigre, vaya y murmure, vaya y critique a otro, y con aquella insistencia de predicar que el otro dijo, que el otro hizo. No, eso no está correcto. El Señor nos manda a predicar su palabra, a convertir al que está caído y levantarlo. El Señor nos manda a predicar su palabra para que aquel que esté en la tiniebla venga a la luz de Cristo. El Señor nos manda a través de esta palabra dar la palabra con denuedo, con mucho ánimo, con mucho amor, con mucha paz, que transforma el corazón de la vida de otros. Ese es ser una persona espiritual. No es espiritual. Vuelvo y repito. El que dice que tiene 40 años de estar en el Evangelio, eso no es espiritual. Espiritual es aquel que dice, y que ya lo leímos, vamos a otra lectura, que dice aquí en Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Aquel que se considera que está firme, mire que no caiga, porque puede ser que caiga. Entonces, si siente espiritual, que cree usted que con mansedumbre, con humildad, con amor, con paciencia, usted puede traer a otro y traerlo de nuevo a Cristo. Se cayó en diciembre ahora y no apareció en la iglesia, porque eso pasa en esta fecha de diciembre. Se van en diciembre y van apareciendo en enero de goma, sin dinero, lo dejó la señora, o tuvo problemas con el cónyuge, etc. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Recibirlo con amor, abrazarlo, decirle, siga adelante, manténgase firme, no hay otro Dios mejor que el que tenemos, manténgase firme, no se vaya, vuelva de nuevo, vuelva a la comunión con Dios, que esa es la persona espiritual. ¿Por qué? Porque estamos siendo acechados a cada momento de nuestra vida. Espero que esta palabra haya podido ponerle claro sus sentidos espirituales de lo que significa ser religioso o espiritual. Ambas cosas lo somos, pero cada una en su definición correspondiente. Vamos a rogarle al Señor y darle las gracias. Espero que le haya ayudado un poco estas definiciones. Padre, gracias te damos en esta hora. Espíritu Santo, gracias por aquellos que han estado viendo o van a ver este video más adelante. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé, Señor, que tú estás hablando a las vidas, a los corazones, y estás, Señor amado, transformando vidas a través de esto. Te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espero que esta palabra haya ayudado a su vida y le haya ayudado a comprender a estas definiciones que muchas veces cuestan, ¿ok? El Señor le bendiga, que tenga una semana preciosa, una semana llena de victoria, una semana conforme al corazón de Dios. Feliz noche, que descanse, y mañana, si Dios nos permite, puede seguir con nuestras agendas ministeriales, a usted con lo que Dios le ha delegado, y si no, pues nos vemos en la patria celestial. Dios me le bendiga grandemente.